Hola hermanos y hermanas, soy Janet Mancera, sierva y atalaya del Señor y Salvador Cristo Jesús. Hoy voy a hablar acerca de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Hablaré de otros temas también que están sucediendo en el mundo y que nos anuncian lo cerca que está de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, que consiste en que nosotros, la iglesia, los que nos hemos arrepentido y recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y que nos estamos esforzando por hacer su voluntad, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, de este cuerpo mortal a uno glorioso y perfecto como el de nuestro Señor Jesucristo. Y seremos trasladados o arrebatados al cielo y en las nubes nos encontraremos con el Señor y Salvador Cristo Jesús. Es lo que se dice en 1 Corintios 15, 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 21. Las personas que no participen del arrebatamiento de la iglesia por su incredulidad, por su maldad, por su corrupción, en fin, los que no se hayan arrepentido y ni crean en Jesús, pues no van a participar de ese evento glorioso y profético que está por suceder en cualquier momento, porque todas las profecías de Mateo 24, de Marcos 13, de Lucas 21, de Isaías 24 se han cumplido en su totalidad. Así que solo falta el arrebatamiento de la iglesia. Empezará la semana 70 de Daniel en cuanto aparezca el antimesías, el cual es un sello de juicio, que se abrirá cuando ya estemos arriba en el cielo, porque todo el capítulo 5 de Apocalipsis nos enseña que la iglesia está ya arriba en el cielo cuando el Señor Jesucristo empieza a abrir los sellos de juicio y castigo, y el antimesías, anticristo, cuerno pequeño o asirio, es un sello de juicio, hermanos y hermanas. Tengamos bien claro y presente eso. Dice la palabra de Dios en Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hay algunos que dicen que los eclipses no representan señales de Dios en el cielo. Pero al decir esto, niegan las escrituras bíblicas porque está escrito en esta escritura precisamente que estoy citando. Y no se puede negar, no se puede ignorar la palabra de Dios, que toda se cumplirá. Y no es ningún invento, está escrito, hermanos y hermanas. Hubo un eclipse lunar total, importante, el 8 de abril de este año 2024. ¿Lo recuerdan? Y lo curioso, hermanos y hermanas, es que pasó por ciudades en Estados Unidos que tienen nombres bíblicos que nos ponen a pensar. Pasó por una ciudad llamada Jonás, pasó por otra ciudad que se llamaba Nínive, pasó por otra que se llamaba Rapto. Curiosamente, hay un lugar ahí que se llama Raptor. Rapto, para nosotros los creyentes, es el arrebatamiento de la iglesia. En la Biblia no aparece la palabra rapto, pero sí arrebatamiento y significa lo mismo. Y esto no es casualidad, hermanos y hermanas, que haya pasado ese eclipse por esas ciudades que llevan esos nombres. Digo que ocurrirá el arrebatamiento en cualquier momento porque está escrito, porque ya estamos en el tiempo, porque todas las señales se han dado. Así que estamos ya en el fin de este sexto milenio. Sexto porque desde Adán y Eva hasta nuestros días han pasado ya 6,000 años. Y según estos nombres bíblicos, hermanos y hermanas, pues es como una señal que Dios nos da a nosotros los entendidos en su santa palabra, el remanente fiel que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, por vivir vidas dignas, transparentes y vivir el Evangelio cada día de nuestras vidas. Entonces, para nosotros es una señal, sin duda, de Dios.
Jonás fue un profeta que Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive, una ciudad pecadora, y le dijo a Jonás que les dijera que se arrepintieran. De lo contrario, iba a destruir esa ciudad en 40 días. Jonás no quería ir, finalmente accedió y fue, y les predicó y la gente se arrepintió, y Dios no los castigó como le había dicho a Jonás que lo iba a hacer. Los perdonó. Esto es como un llamado para nosotros. Nos está diciendo arrepiéntanse, porque en cualquier momento ocurrirá el arrebatamiento, porque precisamente el eclipse pasó por una ciudad, una parte donde pues tiene también el nombre de rapto o raptor. Ya les dije, rapto es arrebatamiento. Es como si Dios nos estuviera diciendo, arrepiéntanse. De lo contrario, no participarán del arrebatamiento de la iglesia y se van a quedar acá en la tierra a sufrir el tiempo de juicio y castigo que viene para los que no creen en Cristo Jesús, los que no se han querido arrepentir, los que son incrédulos, malvados, corruptos, en fin, todos ellos se van a quedar acá. Entonces es como un llamado que Dios nos está haciendo. Así lo veo yo. Cuando en el 2020 ocurrió lo de la Plande, ¿recuerdan? Y aquello que va ya ustedes saben, el brazo, Dios me mostró por medio de su Santo Espíritu el 666 por todas partes. Para mí eso fue un aviso de Dios. Estaba en las resoluciones para los cuidados de la Plande. Busquen esta resolución que les estoy mostrando en pantalla. Busquen esta otra resolución. Ambas llevan el 666. Y esto, la gente malvada que dirige el mundo, tienen en su logo el número 666 que los identifica como la bestia. Mírenlo. Ustedes mismos, mírenlo. Y ellos patentaron el ID con el número de la bestia también, el 666. ¿Casualidad? No es ninguna casualidad. Son avisos de Dios para los despiertos en Cristo Jesús, para los que realmente lo amamos y nos esforzamos por hacer su voluntad, amando y sirviendo a nuestro prójimo y manteniéndonos sin mancha de este mundo corrompido. La historia de Jonás la podemos leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro que se llama así, Jonás. Hermanos, nada de esto es casualidad. Todo tiene una razón de ser. Debemos estar alertas, apercibidos, mirar hacia arriba, hacia el cielo, porque están las señales de Dios allí. Y también mirar hacia el Medio Oriente, la nación de donde surgió, nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que pase allí tiene que ver con la iglesia. Ellos son el reloj de Dios, que nos anuncia lo cerca que está de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Este año 2024 habrá 2 eclipses más muy importantes. Uno que será entre el 17 y 18 de septiembre de este año y el otro el 2 de octubre de este año también. El eclipse del 2 de octubre formará un anillo de fuego porque es un eclipse parcial solar anular. Y dicen que ese anillo de fuego representa guerra. Quizás las que hay se incrementarán. De hecho, la guerra que hay allá en el Medio Punto Oriente, región de Mesopotamia o tierra de Sinar, es la profetizada en el Salmo 83. Los invito para que lean ese salmo, hermanos y hermanas. Ya se han unido más naciones a ese conflicto. Así que sí han pasado cosas tremendas después del eclipse que hubo el 8 de abril. Cada vez que ocurren estos eclipses, pues hay algo trascendental que ocurre. Después de pasar ese eclipse del pasado 8 de abril,
Han pasado cosas también tremendas, como por ejemplo, hay personas que tienen que ver con la plan de pasada y están en problemas porque prácticamente obligaron a muchos a que recibieran aquello. Ustedes ya saben, eso punzante que va en él. Y están pasando por juicios, porque hay demandas, porque forzaron prácticamente a las personas. También porque hay efectos adversos a esas cosas. Otra cosa trascendental que pasó es que la Organización Mundial Satánica, O.M.S., pues logró un objetivo, y es que fuera aprobado los cambios que ellos hicieron en cuanto a cómo se deben tratar las plantas a nivel global. Y ellos ya pueden decretar una planta en cualquier momento. Y pueden hacer lo que ellos quieran, lo que consideren que deben hacer en cada nación en donde se desate la supuesta planta. Eso se logró. Y ya andan por ahí con el cuento de que hay 2 en camino, las que escribo acá. Y pues el conflicto que hay allá en Mesopotamia, tierra de Sinar, se ha agrandado, hermanos y hermanas. Y bueno, ya se están desarrollando prácticamente los juicios de Dios. Es solo que se intensificarán cuando Dios saque a la iglesia de aquí. Otra cosa trascendental que ha ocurrido hasta ahora es que hay barcos del país del dragón rojo, cerca a Taiwán. Y hay tropas y un submarino potente del país del oso, allá en Cuba, muy cerca a Estados Unidos. Entonces, huele definitivamente a conflicto global, conflicto armado. Así que están en alerta roja los países, las potencias. Y recordemos que ese eclipse que va a ocurrir el 2 de octubre, dicen que ese anillo de fuego que se formará anuncia un fuerte conflicto. Y pues estamos en el fin de este milenio, hermanos y hermanas. En cualquier momento, el Señor Jesucristo nos saca de acá y empiezan a abrirse los sellos de juicio cuando ya estemos allá. Y es tremendo lo que podemos leer desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19. Hay un rumor del que les quería hablar, hermanos y hermanas, que corre por las redes. Hay una hermanita y otros hermanos que la apoyan y que dicen que tuvieron un sueño que Dios les reveló, que el 18 del mes de septiembre de este año será el arrebatamiento o rapto de la iglesia. En cuanto a eso, no sé, hermanos, si será así o no. Respeto la posición de estos hermanos, pero pues el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, como les decía, porque ya estamos en el tiempo. Quizás ocurra antes de ese día, o quizás después, no lo sabemos. Solo tenemos que estar preparados en fe, en santidad y en conocimiento. Ojalá tengan razón, es lo que digo yo, porque anhelo de verdad estar con mi Señor Jesucristo pronto y que se haga justicia en este mundo, porque es desesperante. Tanta corrupción que se ve, tanta maldad, tanta iniquidad, injusticia y tanto dolor y tristeza por parte de muchos, por las injusticias y la corrupción que hay. Y bueno, algo que les de pronto apoya en lo que dicen estos hermanos, pues es que en esas fechas, entre septiembre y octubre, se celebra la fiesta de las trompetas allá en Jerusalén. Y algunos teólogos dicen que el arrebatamiento podría ocurrir en ese mes de septiembre u octubre por la fiesta de las trompetas, porque
en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52 y en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, se habla de la última trompeta, pero no es la trompeta última de juicio del tiempo de la tribulación, porque primero la iglesia va a ser arrebatada antes de que se empiecen a abrir los sellos de juicio. Entonces, para esa última trompeta de juicio no vamos a estar aquí. Quienes estarán serán pues las personas que se queden del arrebatamiento y aquellos que se van a convertir a Cristo Jesús después, y que desafortunadamente muchos de ellos pues van a ser mártires de ese tiempo. Esos son los santos mártires de ese tiempo. Los de hoy nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos y hermanas, no lo dudemos. Lean con oración y ojalá con ayuno el capítulo 5 de Apocalipsis para que puedan confirmarlo y pregúntenle a Dios en oración, y yo sé que por medio de su Santo Espíritu les va a dar la confirmación, la certeza, como me la dio a mí. Por mi parte, hermanos y hermanas, pienso que 1 Corintios 15, verso 52 se refería a la trompeta de la voz de Dios, por lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y en Apocalipsis 4, verso 1. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice en Apocalipsis 4:1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces vemos que la voz de Dios es comparada con una trompeta. Y hermanos, siguiendo con las señales y cosas que están pasando y que nos alertan de lo cerca que está por suceder el arrebatamiento de la iglesia, es que las potencias agrandan el presupuesto que tienen, pero no para erradicar la pobreza como deberían hacerlo, no para acabar con el hambre de muchos, sino para la guerra. Todos se están proveyendo de muchas más. Y se habla de hacer obligatorio el servicio militar en varios países como preparación para ese tercer conflicto. Hay tensión verdaderamente en el mundo, hermanos y hermanas. Aparte de los barcos del gigante asiático o dragón rojo cerca de Taiwán, aparte de las tropas y del submarino del país del oso en aguas de Cuba, muy cerca a Estados Unidos, más el conflicto en Ucrania y en el Medio Punto Oriente, y el Líbano ya entró en ese conflicto. Así que definitivamente la guerra del Salmo 83 ya está en marcha, y de Sofonías 2:4. Todo esto, hermanos, que acontece en el mundo, más las catástrofes naturales y los planes de la élite oscura de poder, junto con Roma, que son Babilonia la Grande, de Apocalipsis 13 y 17, nos anuncian lo cerca que está de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Y hay hermanos en la fe de Cristo Jesús que están dormidos. No se dan cuenta que estamos en el fin de este sexto milenio y que sigue el séptimo y último profetizado en Isaías capítulo 65, que habla acerca de ese milenio de paz que va a haber, tiempo en el que el Señor Jesucristo va a gobernar sobre la tierra con sus santos escogidos. Y lamentablemente hay muchos hermanos en la fe que están desapercibidos totalmente, duermen en tibieza y en los afanes de este mundo están distraídos y no reconocen las señales del fin. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que vomitará de su boca a los tibios. Así que debemos estar en diligencia, haciendo la voluntad de Dios, velando, preparándonos en fe, en santidad y en conocimiento. Repito, en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver su santo rostro. Y en conocimiento, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece, porque casi no estudian la palabra de Dios. Se confían en lo que les enseñan los pastores. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que vomitará de su boca a los tibios. Entonces debemos estar calientitos, haciendo las primeras obras, que son orar a menudo, ayunar más seguido y estudiar la Biblia todos los días de nuestra vida. Si terminamos, volvemos a comenzar. Y empecemos por el Nuevo Testamento, que es donde está el nuevo pacto a seguir, que es Cristo Jesús y sus enseñanzas. Luego pasamos al Antiguo Testamento. Cuando terminemos, volvemos a comenzar, hermanos y hermanas. Estas primeras obras no debemos dejarlas de hacer porque nos enfriamos o nos volvemos tibios. Y a los tibios el Señor Jesucristo los vomitará de su boca. Debemos ser como las vírgenes sensatas de Mateo 25 y tener suficiente aceite en nuestras lámparas, para que cuando llegue el esposo, pues nos podamos ir con él en el arrebatamiento de la iglesia. Por favor, hermanos, vean estos 3 videos en los que hablo acerca del arrebatamiento de la iglesia. Es importante que dominemos este tema, hermanos y hermanas, porque por falta de conocimiento somos llevados cautivos, hermanos y hermanas, o esclavizados en mentiras, en engaños. Ya la profecía de la higuera que es Israel se cumplió. Ellos son el reloj profético de Dios, que nos anuncia claramente el tiempo del fin en el que ya estamos. Estos eclipses que están ocurriendo señalan muchas cosas importantes que van a suceder, hermanos y hermanas. Cada vez hay más plagas o pestes. Cuando Dios habló de nación contra nación, también se refería a las guerras internas o civiles que pueden haber. Y hay muchas protestas en varios países por las extremas medidas de seguridad que se están tomando, como por ejemplo esto: el pasapunto porte digi.tal. Y este documento digital incluirá todos los datos de las personas y hasta si recibió aquello que ustedes ya saben que va en el brazo y que casi obligadamente, pues muchos lo hicieron por salvar supuestamente sus vidas. Miren los engaños del maligno, hermanos y hermanas. Y otra cosa que está pasando muy importante es que en los países europeos los musulmanes se reproducen como conejos, porque quieren ser mayoría para dominar el mundo. Quien organizó esa religión enseñó que si son mayoría pueden imponerse y cortarle la cabeza al que no se una a su religión. Y en Europa se viven momentos complicados porque ellos ya son mayoría. Entraron como inmigrantes con la ayuda del gobierno y hoy día ya mandan, porque en los altos cargos políticos pues están ellos en el poder, los musulmanes. Dios nos está mandando señales, hermanos y hermanas, con todo lo que está pasando en el mundo. No podemos estar así. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos, pendientes de lo que ocurre en el mundo y no asustarnos. No tenemos por qué asustarnos. Que tengan miedo los malvados, porque para ellos son los juicios, no para nosotros. Pero debemos estar informados, apercibidos. De lo contrario, el maligno nos envuelve en sus redes de engaño y caemos. Y es probable que caigamos en el hoyo, hermanos. Por falta de conocimiento, el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Eso dice la Escritura en Isaías 5:13. Oremos a Dios y pidamos que ayude a aquellas personas que aún duermen. Hay hermanos que han sido engañados, que están en cautividad, son esclavizados por falsos ministros del Evangelio, que les enseñan mentiras y que solamente les sacan dinero aprovechándose de su fe.
No digo que todos sean así, hay uno que otro bueno, pero la mayoría son lobos disfrazados de ovejas. Por otro lado, cada vez se hace más difícil predicar la palabra de Dios por las redes sociales. Cada vez nos limitan más para enviar mensajes. Entonces, vemos la oposición y eso iba a ocurrir, hermanos y hermanas. Estaba profetizado en Mateo 24. La persecución, la dificultad de predicar la palabra de Dios. Y con ese pasaporte, digi.tal, va a haber mucho más control en Internet. Ya hoy día es más complicado tratar de despertar a las personas y de acercarlas a Cristo Jesús. A mí me viven baneando en Facebook. Es difícil, hermanos y hermanas. Tratemos de predicar también voz a voz, frente a frente, en las calles, no sé, en los paraderos. Cuando salgamos, hermanos y hermanas, así sea con papelitos. Resumamos en el papelito las cosas más importantes, por ejemplo, el tiempo en el que estamos, quienes dominan el mundo, el 666 por todos lados. Eso es muy importante porque eso ayuda a despertar a las personas y a darse cuenta del tiempo en el que estamos. Y háblenles, escriban ahí del arrebatamiento, que debemos prepararnos para que cuando ocurra podamos escuchar la voz de Dios como trompeta cuando nos llame a su santa presencia. Pero si estamos desapercibidos, si estamos dormidos, no vamos a escucharla. Hermanos y hermanas, prediquemos a otros para que puedan ser salvos. Ayudémoslos. Falta ya poco para que ocurran estos eclipses, hermanos y hermanas. Ya estamos en julio, agosto, septiembre. Está muy cerca, hermanos y hermanas. Cada vez tenemos menos tiempo, porque en cualquier momento la iglesia es arrebatada. Cuando ya nos vayamos, hermanos, ya los que se queden aquí les tocó vivir ese tiempo de juicio y castigo. Y personalmente me da mucha tristeza que la gente se quede aquí por falta de conocimiento, porque de pronto no hablamos, no les advertimos, no les dijimos, miren, despierten, Cristo Jesús ya viene. No nos basemos solo en las redes sociales, hermanos y hermanas. Prediquémosles, salgamos a las calles. No nos dé pena, armémonos de valor, hagamos una oración, vayamos preparados con un papel, con lo que vamos a decir. Y así sea, sin megáfono, así nada más, que nos paremos cerca a un paradero donde hay hartas personas y les podamos hablar, o en una fila. Pero hagámoslo, hermanos, tenemos que hacerlo, tenemos que salvar o tratar de salvar más almas. Los sellos de juicio en Apocalipsis capítulo 6 nos cuentan que el primero que se abre es un caballo blanco, cuyo jinete viene con un arco sin flechas. Y ese es el antimesías, anticristo, cuerno pequeño o asirio, que llega con una supuesta paz y llega venciendo y para vencer. Y vencerá a los santos de esos años de tribulación. El segundo jinete viene en un caballo bermejo, al que se le da poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos con otros. Esto es sin duda guerra. Todos contra todos, mayor delincuencia, mayores atracos, robos y maldad. El tercer jinete viene en un caballo negro y el que lo monta tiene una balanza en la mano. Esto significa que habrá hambre en la tierra, habrá escasez, carestía, inflación. El cuarto jinete habla de un caballo amarillo que llevará por nombre muerte y dice que tendrá potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Imagínense, hermanos, eso será terrible. Habrá fieras de la tierra que atacarán a las personas. Imagino que son animales muy feroces que atacarán a la gente. Y recordemos los laboratorios clandestinos en donde se hacen experimentos con el genoma humano y mezclas entre gente y animales. Y
Son monstruos que probablemente saldrán en ese tiempo de tribulación. Y muchos los verán y harán mucha maldad. Todo eso va a ser terrible, hermanos. Por eso se llama el día grande y terrible de Jehová, o el día grande y terrible de Yahvé Dios. Los desastres naturales serán peores que los que hoy están pasando, hermanos y hermanas. Habrá inundaciones, incendios, y la tierra sigue temblando. No para de temblar como ebrio, como dice en Isaías 24:20. Hay un escenario apocalíptico ya, hermanos y hermanas. Está ya todo formado, listo para que empiece la semana 70 de Daniel, tiempo de la angustia de Jacob, o tiempo de la tribulación, que es el tiempo de juicio y castigo de Dios. Todo ya está listo. Así que en cualquier momento nos vamos. Por eso debemos estar preparados. Debemos estar velando en mucha oración, intercediendo ante Dios por nuestras familias, siendo luz y sal para ellos y para todos los que nos rodeen, y estar predicando la palabra, no solamente en redes sociales, sino cuando salgamos a la calle también. Aprovechemos la oportunidad, hermanos, para hacerlo, para abrir nuestra boca y hablar de estos temas, tratar de resumir lo que más podamos. Esa agenda que preparan las élites o Babilonia la Grande, esa agenda transhumanista y anticristiana 20.30, están trabajando en ella, en la identidad digital, en la moneda digital, para el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Las cosas se están alineando para que todo eso suceda, hermanos y hermanas. Abramos los ojos. Quieren montar la segunda torre de Babel en la tierra, sin Dios en la tierra, sin Dios en el corazón de las personas. Por eso atacan tanto la Biblia y nos atacan a nosotros e imponen leyes que van en contra de los mandamientos de Dios. Otra cosa que están haciendo con esa agenda es el impuesto al C.O.2. Nos quieren cobrar hasta por respirar, hermanos y hermanas. Definitivamente, cuando el Señor venga y nos rescate en el arrebatamiento de la iglesia, va a ser como una liberación que va a hacer con nosotros, así como lo hizo en la antigüedad con el pueblo de Israel, que estaba en Egipto y estaba siendo esclavizado. Los liberó de esa esclavitud. Hoy día casi que nos tienen así también. Dios nos va a liberar. El arrebatamiento es un rescate, hermanos y hermanas. Preparémonos en fe, en santidad y en conocimiento para poder participar de él. Y ayudemos a nuestra familia y a quien más podamos para que también puedan ser arrebatados y librados de lo que va a pasar en este mundo. Están acabando con los animalitos, con el cuento de que hay planes nuevas. Ustedes saben, esto que les estoy mostrando. Qué conveniente para los planes de Babilonia la Grande, de uno de los que pertenece a esa organización que vende car.net sintética. Quieren acaparar el mercado definitivamente. Ya no quieren que consumamos lo natural que Dios nos ha dado desde el comienzo. En fin, hay mucha maldad en la tierra, hermanos y hermanas. Definitivamente todo nos anuncia que en cualquier momento Dios nos saca de aquí. Ahora el avance de la IA, hermanos y hermanas, la inteligencia artificial. Los que la crearon dicen que va a llegar a adquirir conciencia un día, y eso no está lejos de ocurrir. Nos muestran unos robots que están haciendo, que están lejos de parecerse a nosotros, pero no sabemos lo que tienen por allá guardado. La tecnología en realidad existe desde hace mucho tiempo, solo que a nosotros no nos la habían mostrado. Y yo creo que ya tienen esos androides que parecen personas, que se mueven como nosotros, que es difícil diferenciar entre una persona y un androide, como nos muestran en las películas. Es solo que hay muchas cosas ocultas.
Incluso analizando ciertos personajes importantes, actúan raro y eso pues nos ponen a pensar. No parecen personas en realidad, sino como muñecos dirigidos, manipulados. Quizás ya los estén controlando, no sabemos. Pero, hermanos, estamos en un mundo lleno de engaños y mentiras. Y pues no podemos ya casi confiar en casi nadie. Tenemos que abrir los ojos, hermanos y hermanas. Y un presidente de Sudamérica hablaba del control de la men.t, que ya lo están haciendo. Incluso hay un señor, que les estoy mostrando, que dice que ya el hombre es un animal hackeable. Bueno, el animal será él, porque nosotros somos hijos de Dios, los que nos hemos convertido. Y nos estamos esforzando por hacer su voluntad. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, así que no somos ningunos animales. Pero este señor dice que ya somos animales hackeables. Si dicen esas cosas es por algo, hermanos y hermanas. Meditemos seriamente en esas palabras que dice este señor y las que dijo ese presidente que ya falleció, que era de Chile. Él decía que las máquinas podían influir ya en nuestros pensamientos. Si eso lo dijo ese personaje, y aún en las películas nos muestran muchas cosas, todo tenemos que analizarlo, meditarlo muy bien. Eso se llama estar apercibido y despierto y alerta, hermanos y hermanas. Este mundo es del maligno, la misma palabra lo dice. El mundo entero está bajo el maligno. Él tiene poder sobre los corazones de todo aquel que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y el maligno y su simiente han venido para hurtar, matar y destruir. El Señor Jesucristo ha venido para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Estemos preparados, hermanos y hermanas, en fe, en santidad y en conocimiento. Arrepintámonos de nuestros pecados cada día, porque como seres humanos cometemos errores y debemos estarnos arrepintiendo, pidiéndole perdón a Dios por nuestras fallas, por nuestros pecados y pidiéndole perdón a las personas que ofendamos. Oremos a menudo, ayunemos más seguido, estudiemos la Biblia diariamente, pero versiones antiguas que son las más puras, las menos manipuladas, como la versión Casiodoro de Reina de 1569 o la Reina Valera de 1960. Porque las versiones modernas las han tergiversado para engañar. Y amemos, respetemos y sirvamos a nuestro prójimo y mantengámonos sin mancha de este mundo corrompido, obedeciendo los mandamientos de Dios. Esta es la verdadera religión que todos debemos practicar: amar y servir al prójimo y mantenernos sin mancha de este mundo. Tengamos una relación personal con Dios. No vayamos en pos de religiones creadas por hombres, de edificios. Eso no nos va a salvar. Nos salva la gracia mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Esforcémonos por hacer la voluntad de Dios y vamos a ser arrebatados al cielo. Y prediquemos a otros hermanos y hermanas. Prediquemos. Les invito a ver estos videos que están en esta lista, hermanos y hermanas. Porque el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece porque le falta conocimiento. Con estos videos adquirirán ese conocimiento preciado. El conocimiento da poder, hermanos y hermanas. Colocan ahí en el buscador de YouTube el nombre del video y mi nombre, y así los ubicarán rápido y fácil. Ojalá compartan este video con más personas para ayudarles a despertar. Y para que se acerquen a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida que debemos seguir. Él es nuestro pastor, es nuestra arca de salvación. Recuerdo que aquí abajo en la descripción del video están los enlaces a mis espacios en internet. Ojalá los visiten, ojalá se unan a alguno de los dos grupos que tengo, uno en WhatsApp, otro en Telegram, en donde publico mucho más seguido cosas importantes que la Iglesia de Jesucristo debe saber, porque
Debemos estar informados. Dios no quiere que estemos dormidos, sino bien despiertos y apercibidos. Que velemos, hermanos y hermanas, no solo en oración, en ayuno y en la lectura de la Biblia, sino también que estemos informados acerca de lo que está pasando en el mundo, porque se relaciona con las profecías bíblicas. Nos veremos en un próximo video, hermanos y hermanas, con el favor de Dios, y si aún estamos acá en la tierra y no nos hemos ido en el arrebatamiento de la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, a ustedes, a sus familias. Que la paz y gracia de Dios Padre, de Dios el Espíritu Santo, de Dios el Hijo Jesucristo esté con ustedes, les acompañe siempre, me acompañe y nos acompañe a todos los santos, estén donde estén, en cualquier lugar de la tierra. En el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Chao, hermanos.